Tiene la palabra el diputado Hirsch. Diputado Hirsch tiene la palabra. Gracias, presidenta. Hace solo un año se escuchaba un pegajoso jingle que decía: agárrense de las manos que vienen tiempos mejores. Y con eso se invitaba a votar por el actual presidente. Lo recordamos muy bien y también recordamos ahora, un año después, cuando nos toca aprobar el reajuste del salario mínimo, que resulta que esos tiempos mejores han significado y significan apenas un alza de 10.000 pesos. Esos son los tiempos mejores, 10 miserables lucas para los trabajadores más necesitados de nuestro país. Efectivamente vinieron tiempos mejores, y muy mejores, pero para los más necesitados no, para los pequeños y medianos empresarios tampoco, sino para los grandes grupos económicos de nuestro país. En el primer trimestre de este año, las ganancias de ellos fueron: ISAPRES, 34.000 millones de pesos, AFP, 347.000 millones de pesos, y los bancos, 650.000 millones de pesos. Y resulta que el sueldo mínimo, la propuesta del gobierno, aumentarlo en apenas 10 miserables mil pesos. Y más encima, nos dicen que para el año que viene se llegará a los 300.000, como si eso fuera un tremendo esfuerzo, en circunstancias que hay estudios serios, como el de la Fundación Sol, que demuestran que solo un salario de 422.000 pesos le permitiría a una familia superar la línea de la pobreza. Y si proyectamos la propuesta del gobierno, y que ha apoyado la democracia cristiana, o algunos de ellos, entonces recién el año 2039 el sueldo mínimo podría superar la línea de la pobreza. Es absolutamente inaceptable que se pretenda que los trabajadores tengan que seguir esperando más de 20 años solamente para superar la línea de la pobreza, presidenta. Acá hay mucha hipocresía, hay mucho cinismo en toda esta discusión. Durante todo el año nos han intentado convencer que la economía está mejor, que ahora sí que sí, pero cuando viene la discusión del salario mínimo, resulta que siempre nos dan explicaciones y no se las puede aumentar más de 10.000 pesos. ¿Cómo es la cosa entonces, pues? Para algunas cosas todo va bien, pero justo cuando le toca a los trabajadores, justo en ese momento, resulta que no alcanza. Señora presidenta, para ponerlo en buen chileno, definitivamente está mal pelado el chancho. Y no nos vengan con la cantinela que solo las pequeñas empresas pagan el salario mínimo. Nuevamente hay demostraciones que dicen que eso es una mentira, porque más del 20% de la planilla de remuneración de las grandes empresas corresponde al salario mínimo. Y si le agregamos la empresa tamaño medio, llegamos al 50%. Entonces, justo cuando se discute el salario mínimo, las grandes empresas se arrogan la defensa de las pequeñas empresas, a las mismas que luego abusan con su poder de compra y con la facturación a 90 y 120 días que estamos tratando de cambiar. Es cierto que un aumento del salario podría afectar a las micro y pequeñas empresas, pero las grandes empresas no pueden parapetarse ni esconderse detrás de estos esforzados emprendedores para seguir pagando sueldos miserables. Por esa razón, el Frente Amplio elaboró una propuesta muy seria que se hace cargo justamente de eso. Hemos propuesto un Plan Nacional para un Salario Mínimo Justo, que contempla lograr en 6 años, de manera seria y responsable, alcanzar un salario mínimo por sobre la línea de la pobreza. No pretendemos que sea en un año, hemos dicho 6 años, con paciencia a los trabajadores, con un tratamiento especial para la micro y la pequeña empresa, que incluye subvenciones diferenciadas, temporales, para las cotizaciones de los trabajadores. Y además hay herramientas muy concretas para resolver los problemas, los 4 problemas más importantes que tienen justamente las micro y pequeñas empresas. Es decir, el acceso al crédito, a los mercados, a la tecnología y, por cierto, dotarlas de mayor poder de negociación también ante las grandes empresas. Nuestros cálculos, son cálculos serios, nos indican que este plan en su etapa más alta supondría un costo inferior al 0,15% del Producto Interno Bruto del país. Pero claro, el gobierno y también parte de la bancada demócrata cristiana siguen con la lógica neoliberal que tanto daño le ha producido a los trabajadores de nuestro país y no son capaces siquiera de ver que otras soluciones son posibles, pues siguen mirando
y moviéndole en definitiva el saludo y la colita a los grandes grupos empresariales, a los grandes especuladores y dándole la espalda a los trabajadores y a las micro y pequeños empresarios, que son en definitiva los que producen la riqueza y generan empleo. En definitiva, siempre se termina postergando a los trabajadores. Con una excusa, con otra, siempre los trabajadores quedan esperando. Por todo lo anterior, y porque ya estamos cansados del chantaje y del abuso de los grandes grupos económicos y de este gobierno que los representa, es que yo y los humanistas vamos a votar con un tremendo no en contra de esta burla de salario mínimo, que en realidad es un salario de hambre y de miseria. He dicho, presidente.